Los focos de Hollywood siempre son deslumbrantes y glamorosos, pero tras las luces del escenario se esconden rincones oscuros que no todos conocen. Muchas estrellas que una vez admiramos, que una vez consideramos símbolos de éxito y felicidad, luchan en la oscuridad del alcohol. Para ellas el alcohol no es solo un placer temporal, sino una adicción, una prisión invisible que destruye sus carreras, reputaciones y a veces, incluso sus vidas. En el video de hoy recordaremos a 15 famosas estrellas de Hollywood que cayeron en la espiral del alcoholismo. Algunas se han levantado con valentía y han vuelto a empezar, pero también hay quienes tienen un destino para siempre sellado por la tragedia. Ben Affleck, el talentoso actor y su interminable batalla contra el alcohol. Ben Affleck, nacido en 1972, es una de las estrellas más brillantes de Hollywood. No solo ha cosechado éxitos como actor con éxitos de taquilla, como el indomable Will Hunting, Armageddon, Pearl Harbor y Batman v Superman, sino que también ha dejado huella como director y guionista. En 1998, Affleck y su gran amigo Matt Damon ganaron un Oscar por el guión de El indomable Will Hunting, un hito histórico que lo catapultó a la cima de su carrera. Sin embargo, tras el glamour, Ben Affleck se enfrenta a un enemigo oculto, el alcoholismo. No se trata de un simple hábito temporal, sino de una enfermedad que padece desde la infancia. El propio Ben ha compartido que su familia tiene antecedentes de adicción. Su padre era un bebedor empedernido. Esto lo hizo fácilmente susceptible al ciclo de abuso de alcohol. Ben ha estado en rehabilitación en múltiples ocasiones. La primera en 2001, cuando tenía tan solo 29 años. Después intentó encontrar el equilibrio, pero la fama, la presión laboral y los reveses personales exacerbaron su adicción. Su aparentemente feliz matrimonio con Jennifer Garner también se vino abajo, en parte porque el alcohol le hizo perder el control. Lo que el público simpatiza y admira es la perseverancia de Ben. A pesar de múltiples recaídas, nunca perdió la esperanza. En 2017, Ben anunció públicamente que continuaba el tratamiento, y entre 2018 y 2019, tuvo que volver a ingresar en un centro de rehabilitación. En su emotiva confesión, Affleck admitió: la adicción al alcohol es una batalla difícil y larga. Siempre tendré que enfrentarla, pero no me rendiré. Hoy Ben Affleck no solo es un actor exitoso que regresa con fuerza con sus papeles, sino también un ícono de la resiliencia. Demuestra que incluso las grandes estrellas pueden tropezar, pero lo que importa es atreverse a levantarse después de cada caída. Su regreso a grandes proyectos cinematográficos ha inspirado a muchos que emprenden un viaje para superar la adicción y otras tentaciones destructivas. Bradley Cooper, del abismo del alcoholismo a un ícono de Hollywood. Bradley Cooper, nacido en 1975, es mundialmente conocido por sus sutiles interpretaciones en ¿Qué pasó ayer? El francotirador y, especialmente, Ha nacido una estrella, película que dirigió y protagonizó junto a Lady Gaga. Este éxito llevó al público a creer que Bradley tenía una vida perfecta. Sin embargo, pocos saben que antes de alcanzar la cima de su carrera, casi lo pierde todo por culpa del alcohol. A sus 20 años, Cooper luchó contra las presiones invisibles de la actuación. En ese momento, era solo un joven relativamente desconocido que intentaba encontrar su lugar en Hollywood. Sintiéndose solo, decepcionado y anhelando reconocimiento, recurrió al alcohol como vía de escape. Sin embargo, el alcohol no resolvió sus problemas. Al contrario, hundió a Bradley en una oscuridad aún mayor. En una ocasión compartió: bebí hasta el punto de no reconocerme a mí mismo, y sabía que si no paraba, arruinaría mi carrera y mi vida. 2004 marcó un punto de inflexión importante. Bradley Cooper decidió dejar la bebida por completo. No fue un proceso fácil, pero su perseverancia lo ayudó a cambiar. Desde entonces, Cooper ha comenzado una nueva etapa, sobrio, disciplinado y completamente centrado en su arte. Esta decisión le abrió una carrera gloriosa, transformándolo de un actor de segunda categoría en una estrella respetada y un cineasta talentoso. Al recordar ese recorrido, Bradley Cooper es la prueba viviente del poder de la determinación. Demuestra que una estrella brilla no solo por su talento, sino también por la fuerza de voluntad para superar la oscuridad que lleva dentro.
La trayectoria de un joven ahogado en alcohol a un multinominado al Oscar es una historia inspiradora para millones de espectadores en todo el mundo. Drew Barrymore, de una infancia perdida a un ícono renaciente de Hollywood nacida en 1975, Drew Barrymore fue una estrella brillante desde muy joven. Con tan solo 7 años, cautivó al mundo con su papel de Gertie en el éxito de taquilla E.T., El extraterrestre, 1982. Su sonrisa inocente y sus ojos brillantes hicieron creer al público que Drew tendría una infancia de ensueño. Pero la realidad tras los reflectores era increíblemente oscura. Proveniente de una familia de artistas, Drew se enfrentó a las complejidades y el caos de la vida hollywoodense desde muy joven. Con tan solo 9 años, la llevaban a fiestas lujosas donde el alcohol y las drogas eran moneda corriente. Cuanto más famosa se volvía, más fácilmente caía en el círculo vicioso de la tentación. A los 13 años, Drew Barrymore se había convertido en una auténtica niña mala, adicta al alcohol y las drogas, y con una vida fuera de control. La mayor sorpresa llegó cuando tuvo que ingresar a rehabilitación por primera vez en su adolescencia. Más tarde, debido a numerosos problemas psicológicos y familiares, Drew incluso fue ingresada en un hospital psiquiátrico por su madre durante meses. En ese momento, muchos creyeron que la carrera de Drew Barrymore estaba acabada. Sin embargo, fue en la oscuridad donde Drew encontró la fuerza para cambiar. Con una fuerza de voluntad extraordinaria, superó gradualmente su adicción, aprendió a empezar de nuevo y se propuso no dejar que su infancia desacertada definiera el resto de su vida. En la década de 1990, Drew regresó a la gran pantalla con una imagen más madura, carismática y segura de sí misma. Impresionó en una serie de películas de éxito como Los Ángeles de Charlie, Nunca me han besado, 50 primeras citas, y se consagró no solo como actriz, sino también al fundar su propia productora cinematográfica y convertirse en una exitosa empresaria. Hoy, Drew Barrymore no solo es una actriz querida, sino también un ícono de un poderoso resurgimiento. Su historia de vida es una clara prueba de que, por muy oscuro que sea el pasado, las personas aún pueden elegir levantarse, superar sus dificultades y brillar de nuevo. Charlie Sheen. Cuando el alcohol y las drogas conquistaron a una estrella multimillonaria, Charlie Sheen, nacido en 1965, es hijo del veterano actor Martin Sheen. Saltó a la fama tempranamente gracias a su talento y a su encantadora y romántica aparición en películas como Platoon, 1986, Wall Street, 1987, y posteriormente a su icónico papel en la comedia Two and a Half Men. Gracias a su rotundo éxito, Sheen llegó a ser la estrella de televisión mejor pagada de Hollywood, llegando a ganar hasta 1,8 millones de dólares por episodio. Sin embargo, ese glamour se vio rápidamente eclipsado por el alcohol y las drogas. Charlie Sheen era conocido como un auténtico chico malo, adicto a la fiesta y a una vida desenfrenada. Noches llenas de borracheras, drogas, prostitutas y escándalos empañaron su imagen pública. Fue hospitalizado e intentó rehabilitación en numerosas ocasiones, pero recayó al poco tiempo. La situación llegó a su punto álgido en 2011, cuando Charlie Sheen, presa de un ataque de ira descontrolada, atacó públicamente a los productores de Dos hombres y medio. Como resultado, fue despedido de la película que lo había hecho famoso y perdió decenas de millones de dólares en ingresos anuales. Desde entonces, la carrera de Sheen se desplomó, dando paso a escándalos personales. La prensa lo critica constantemente utilizando términos como alcoholismo, drogas y violencia, en lugar de la estrella de primera línea que una vez fue. No solo perdió su carrera, Sheen también sacrificó su salud. En 2015, conmocionó al público al admitir que era VIH positivo, consecuencia de su estilo de vida disoluto. Aunque Sheen afirmó posteriormente haber superado su adicción al alcohol y estaba intentando reconstruir su vida, las secuelas de sus años de adicción siguen siendo una cicatriz imborrable en su carrera e imagen pública. Charlie Sheen es un ejemplo desgarrador de cómo el alcohol y las drogas pueden destruir incluso a la estrella más talentosa. Desde la cima de la fama y con un salario multimillonario,
Él solo lo arrojó todo al abismo de la borrachera y el escándalo, una costosa lección para Hollywood. Lindsay Lohan, una estrella adolescente perdida en el alcohol y el escándalo. Lindsay Lohan, nacida en 1986, fue considerada una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Hollywood. Desde muy joven, Lindsay destacó por su belleza y talento innato. Llamó la atención con Tú y Yo, 1998, y en 2004, Chicas Pesadas, la catapultó a la fama mundial. Su radiante belleza, encanto y talento actoral hicieron creer a muchos que pronto se convertiría en una de las actrices más importantes del mundo. Sin embargo, la fama temprana se convirtió en un arma de doble filo. Antes de madurar, Lindsay se enfrentó a la incesante persecución de los medios, las presiones de la fama y el ambiente de las fiestas extravagantes. El alcohol, las drogas y los estimulantes se convirtieron en su escapatoria para olvidar temporalmente el estrés. Pero esto mismo la arrastró al abismo de la adicción. A lo largo de la década del 2000, la prensa se vio inundada de imágenes de Lindsay Lohan ebria, descontrolada, conduciendo bajo los efectos del alcohol e incluso consumiendo drogas justo antes de comparecer ante el tribunal. Fue arrestada en numerosas ocasiones, se sometió a rehabilitación y compareció ante el tribunal con frecuencia. Estos sucesivos escándalos casi destruyeron la carrera de Lindsay a sus 20 años, una época que debería haber sido su apogeo. Hollywood había depositado grandes esperanzas en Lindsay, pero todo eso quedó sepultado gradualmente bajo el alcohol y una vida caótica. En lugar de ser conocida como una estrella de la nueva generación, el nombre de Lindsay Lohan se asoció con la imagen de una estrella caída, arruinada por la fama prematura y las tentaciones mortales. A pesar de esto, Lindsay siguió luchando por reconstruir su vida. En los últimos años, ha regresado gradualmente con algunos pequeños proyectos y ha intentado construir una imagen más madura. Pero las cicatrices del pasado siguen siendo una dura advertencia. El alcohol y las drogas pueden convertir fácilmente a una estrella brillante en un alma perdida en las sombras. Damon Albarn. Mel Gibson. Cuando el alcohol derriba a los íconos de Hollywood, Mel Gibson, nacido en 1956, es una de las estrellas y cineastas más importantes de Hollywood. Dejó huella con la saga de películas de acción Arma Letal y alcanzó la cima de su carrera interpretando a William Wallace en 1995. Además de actor, Gibson es también un director excepcional, ganador de un Oscar por Corazón Valiente y aclamado como un genio del cine. Sin embargo, tras el glamour, Mel Gibson se enfrentaba a un aterrador fantasma: el alcohol. Admitió abiertamente que empezó a beber a muy temprana edad y que con el tiempo, este hábito se convirtió en una verdadera adicción. El clímax llegó en 2006, cuando Gibson fue arrestado por la policía por conducir ebrio. El incidente no solo dañó su reputación, sino que también se convirtió en noticia mundial, ya que Gibson, en estado de ebriedad, hizo comentarios ofensivos y causó una intensa controversia. Esto se consideró una caída histórica, que arrastró la imagen de un ícono de Hollywood al abismo. Tras ese escándalo, la carrera de Mel Gibson se desplomó. Muchos estudios y colegas le dieron la espalda. Grandes proyectos fueron cancelados y su nombre quedó asociado con el escándalo y el alcoholismo en lugar del talento artístico. Gibson tardó muchos años en recuperar parcialmente la confianza del público gracias a su trabajo como cineasta y actor, como en Hacksaw Ridge, 2016, la película que lo ayudó a volver a la contienda por los Oscar. La historia de Mel Gibson demuestra que, por muy talentosa o gloriosa que sea su carrera, un solo momento de pérdida de control debido al alcohol puede destruirlo todo. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse, la mancha del pasado sigue siendo una parte indeleble de su trayectoria profesional. Daniel Radcliffe, el niño mago que enfrenta la oscuridad de la fama y el alcohol. Daniel Radcliffe, nacido en 1989, es el niño mundialmente conocido por su papel de Harry Potter. De una infancia normal, Daniel se convirtió repentinamente en el centro de atención, con millones de ojos observando cada uno de sus gestos y palabras. La fama temprana le trajo una enorme presión,
Y con un alma joven, el niño mago gradualmente recurrió al alcohol como un salvavidas para escapar de la ansiedad, la soledad y la presión abrumadora. Tras el final de la saga de Harry Potter, la fama se desvaneció, pero Daniel cayó en una espiral oscura, bebiendo constantemente, a veces casi perdiéndose a sí mismo. El público solo veía la imagen de Harry Potter en la pantalla, pero pocos sabían que detrás de ella se escondían largas noches luchando contra el alcohol, el miedo y una profunda soledad. Sin embargo, Daniel Radcliffe encontró luz en la oscuridad. En 2010, decidió dejar de beber por completo, una decisión valiente que marcó un punto de inflexión en su vida. Desde entonces, Daniel no solo ha mantenido su sobriedad, sino que también ha reconstruido gradualmente su carrera con papeles maduros, audaces y distintivos, como en La Mujer de Negro y Guns Akimbo. La trayectoria de Daniel es un vivo testimonio del dicho. Incluso derribado en medio de la tormenta de la fama y la borrachera, uno puede resurgir si es lo suficientemente valiente. Hoy, Daniel Radcliffe no solo es un actor talentoso, sino también un ícono de la fuerza de voluntad, una estrella que ha superado la oscuridad para brillar con fuerza. Robin Williams, el genio de la risa y las tormentas del alma. Robin Williams, nacido en 1951, es uno de los mejores comediantes de la historia de Hollywood. Desde La señora Doubtfire hasta el indomable Will Hunting, siempre trajo al público no solo risas refrescantes, sino también momentos profundamente conmovedores. Pero tras los focos y la radiante sonrisa, se escondía una silenciosa batalla contra el alcohol, las drogas y la confusión interior. Williams empezó a beber desde muy joven, y su rápido ascenso a la fama convirtió este hábito en una auténtica adicción. Aunque siempre se mostró alegre, ingresó repetidamente en centros de rehabilitación, luchando por encontrar el equilibrio en su vida. A veces lo lograba, aparentemente en el camino hacia la sobriedad, pero las dificultades personales, las presiones profesionales y la profunda soledad siempre lo arrastraban de vuelta al alcohol. Estos años de Williams son una clara evidencia de la paradoja entre el glamour externo y la oscuridad interior. El público solo vio a un Robin Williams siempre feliz y optimista, pero pocos sabían que, en la vida real, luchaba a diario para evitar ser consumido por el dolor, la ansiedad y la adicción. Cada recaída fue un gran shock para él, pero también un recordatorio de que incluso las personas más talentosas pueden sucumbir a la presión y al alcohol. La muerte de Robin en 2014 dejó un gran vacío en el corazón del público. Hollywood perdió a un ícono, y el público perdió la risa y la calidez de su corazón. Pero fue esta larga batalla contra el alcohol y el dolor psicológico la que forjó a un Robin Williams humano. Un hombre que no solo hacía reír a los demás, sino que también nos hacía reflexionar sobre la soledad, la vulnerabilidad y la extraordinaria fuerza para superarse a uno mismo. La historia de Robin Williams es un recordatorio doloroso pero cierto. Bajo los focos, toda estrella tiene batallas que nadie ve, y a veces el alcohol es el enemigo más temible de sus vidas. Robert Downey Jr., del abismo del alcoholismo al legendario Iron Man. Robert Downey Jr., nacido en 1965, es uno de los mayores talentos de Hollywood. Comenzó su carrera muy joven y rápidamente se hizo un nombre con papeles prometedores. Pero junto a su talento innato, Robert también tenía un lado oscuro: el alcohol y las drogas. Durante las décadas de 1980 y 1990, Downey Jr. se vio constantemente envuelto en escándalos debido a su adicción. Fue arrestado varias veces, ingresó en rehabilitación y muchos en la industria lo consideraban autodestructivo. Su carrera, que estaba en auge, se desplomó repentinamente. Proyectos taquilleros se cancelaron y el nombre de Robert se convirtió en un símbolo de notoriedad y fracaso. Pero fue en esos momentos aparentemente desesperados que Robert Downey Jr. encontró la fuerza para cambiar. Con una fuerza de voluntad y determinación inquebrantables, superó gradualmente su adicción, recuperó la salud y restableció el orden en su vida. A partir de 2008, su carrera experimentó un espectacular renacimiento cuando Robert fue elegido para interpretar a Tony Stark, Iron Man, en el universo cinematográfico de Marvel.
Este papel no solo lo catapultó a la cima de la fama, sino que también lo convirtió en un ícono mundial, demostrando que, por muy bajo que uno caiga, siempre puede resurgir y brillar. La historia de Robert Downey Jr. es un claro testimonio de la capacidad de cambiar la vida, demostrando que incluso estrellas aparentemente arruinadas por la adicción y el escándalo pueden lograr un regreso espectacular. La imagen de Iron Man en la pantalla no es solo la de un superhéroe, sino también un símbolo de fuerza de voluntad y una resiliencia extraordinaria para superar la oscuridad personal. Elton John, de la oscuridad de la adicción a una leyenda musical e ícono de la resiliencia. Nacido en 1947, Elton John es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, con éxitos atemporales como Rocketman, Your Song y Candle in the Wind. No solo cautivó al público con su voz y talento interpretativo, sino que también se convirtió en un ícono cultural global. Sin embargo, tras los deslumbrantes escenarios y las brillantes luces, Elton John luchó contra el alcohol y las drogas durante muchos años, hundiendo su vida en la oscuridad. En la década de 1980 y principios de la de 1990, Elton John vivió frecuentemente en un estado de embriaguez y drogadicción. Su estilo de vida desenfrenado puso en peligro su matrimonio, deterioró su salud y debilitó su reputación. Quienes lo rodeaban fueron testigos de un talentoso Elton John luchando contra la adicción y la autodestrucción, un testimonio del terrible precio de la fama y las presiones de la industria del entretenimiento. Sin embargo, Elton John encontró luz en medio de la oscuridad. En 1990 decidió superar por completo su adicción y emprendió un viaje difícil, pero decidido, para reconstruir su vida. Posteriormente, no solo regresó a la música, actuando por todo el mundo, sino que también dedicó muchos años al activismo social, en particular apoyando a la comunidad LGBTQ+, y luchando contra el VIH-Sida. La historia de Elton John es un testimonio viviente del poder de la voluntad y la capacidad de recuperación. Transformó sus años oscuros en un motor de dedicación, inspirando a millones de personas en todo el mundo. La imagen de Elton John hoy, brillando en el escenario, lleno de compasión y energía, es prueba de que incluso en el punto más bajo, uno puede resurgir, empezar de nuevo y brillar con más fuerza que nunca. Courtney Love, un ícono del punk rock y una vida ahogada en alcohol. Courtney Love, nacida en 1964, fue una de las cantantes más destacadas del movimiento punk rock de los 90. Con su potente voz, su fuerte personalidad y su imagen rebelde, rápidamente se convirtió en un ícono musical y una figura que siempre atrajo la atención del público. Pero detrás de ese glamour se escondía una vida llena de turbulencias, dominada por el alcohol y la adicción. Courtney admitió en una ocasión que el alcohol y las drogas fueron parte inseparable de su vida durante la cima de su carrera. El alcohol la ayudó a escapar de las presiones de su profesión, la fama y el dolor personal. Pero estas adicciones destruyeron gradualmente su carrera, transformando la imagen de Courtney Love ante el público de una cantante talentosa a un icono de la tragedia y el escándalo. Su vida se volvió aún más tumultuosa cuando, como esposa del legendario Kurt Cobain, uno de los músicos más grandes de su época, presenció su muerte mientras luchaba contra la adicción. En los años siguientes, Courtney Love fue constantemente expuesta por los medios por escándalos, desde embriaguez en público hasta problemas legales, lo que destruyó gradualmente su carrera musical. A pesar de esto, Courtney sigue siendo un ícono perdurable del punk rock con un espíritu rebelde indeleble. Su historia es un testimonio del terrible precio del alcohol y las drogas, especialmente cuando se combinan con las presiones de la fama y la tragedia personal. Courtney Love se mantiene firme hoy, poderosa, feroz e inquebrantable. Pero su historia de vida sigue siendo una advertencia sobre los peligros del alcohol y las decisiones equivocadas tomadas en el glamour de Hollywood. David Hasselhoff, la estrella de Baywatch y su batalla pública con el alcohol. David Hasselhoff, nacido en 1952, fue un ícono de las décadas de 1980 y 1990, gracias a su papel de Mitch Buchanan en Baywatch.
Su imagen de guapo y rudo socorrista cautivó a millones de espectadores. Pero detrás de ese glamour se escondía una vida repetidamente plagada por el alcohol. Durante la cima de su carrera, David aparecía frecuentemente en público en estado de ebriedad. Imágenes de la estrella tambaleándose por las calles o en fiestas lujosas conmocionaron al público. La adicción al alcohol no solo afectó su salud, sino que también empañó su imagen, eclipsando sus éxitos anteriores. Pero David se negó a permitir que el alcohol destruyera por completo su vida. Ingresó en centros de rehabilitación en múltiples ocasiones y se esforzó por recuperarse, buscando el equilibrio entre su vida y su carrera. Estos esfuerzos, aunque arduos, demuestran una fuerte voluntad y determinación para superar la oscuridad personal, demostrando que incluso las estrellas que parecen haber caído en desgracia ante el ojo público pueden resurgir. La historia de David Hasselhoff es una prueba viviente del precio del alcohol y de las presiones de la fama, y un recordatorio de que, incluso frente a la adversidad, uno puede encontrar un camino de regreso a la luz si tiene una determinación y una fuerza de voluntad inquebrantables. Anthony Hopkins. Del abismo del alcoholismo a una leyenda del cine, Anthony Hopkins, nacido en 1937, es uno de los actores más destacados de la historia del cine, famoso por su papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Pero pocos saben que, tras su semblante tranquilo y su talento innato, Hopkins estuvo tan consumido por el alcohol que perdió la memoria. Bebía para escapar del estrés, la presión y las heridas psicológicas, llevando su vida y su carrera al borde del colapso. En los primeros años de su carrera, el alcoholismo se convirtió en un enemigo formidable, amenazando no solo su salud, sino también su carrera. Hopkins atravesó días oscuros, luchando contra el alcohol, y por momentos pareció haber perdido toda esperanza. Sin embargo, en 1975, decidió dejar el alcohol por completo, embarcándose en un viaje difícil pero decidido para reconstruir su vida. Desde entonces, Anthony Hopkins se ha mantenido sobrio durante más de 40 años, no solo reconstruyendo su carrera, sino también convirtiéndose en un símbolo viviente de fuerza de voluntad, resiliencia y fortaleza mental. Sus papeles, desde Hannibal Lecter hasta otros clásicos, cautivaron al público no solo con su talento, sino también con historias sobre la extraordinaria capacidad humana de recuperación. La historia de Anthony Hopkins es prueba viviente de que, por muy bajo que uno caiga, siempre se puede encontrar la luz si se tiene una determinación y una fuerza de voluntad inquebrantables. Es un ejemplo para todos aquellos que se han perdido en la oscuridad del alcohol y la adicción, demostrando que superarse es totalmente posible. Estas historias nos muestran que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. El alcohol, aparentemente un simple placer, puede convertirse en una pesadilla que destruye vidas enteras. Pero es precisamente de esa oscuridad que algunas estrellas han surgido, redescubriéndose a sí mismas, y merecen ser respetadas como verdaderas luchadoras.